Huésped invasor. Capítulo 1. La desaparición. En el horizonte, bajo un manto de estrellas parpadeantes, se alzaba la modesta casa de la familia Anderson. El aire fresco de la noche acariciaba suavemente el jardín, donde John, Emily y su hijo David se habían reunido para disfrutar de la tranquilidad nocturna. John Anderson, un hombre robusto con una mirada cálida y una sonrisa fácil, observaba el cielo con admiración, señalando a David las constelaciones que había aprendido a reconocer desde su infancia. Emily, su esposa, lo observaba con amor desde el columpio del porche, donde se mecía suavemente, sumida en sus pensamientos. David, un adolescente con una curiosidad insaciable y una imaginación desbordante, estaba absorto en el fulgor de las estrellas, dejando vagar su mente por los confines del universo. En ese momento, un destello repentino y deslumbrante surcó el firmamento, capturando la atención de los tres con una intensidad sobrenatural. «¡Miren eso!», exclamó David señalando el cielo con excitación. «¿Qué creen que sea?». John se puso de pie de inmediato, su rostro iluminado por la emoción. «Voy a ver qué es», anunció, avanzando hacia el borde del jardín con determinación. Emily, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su espalda, lo detuvo con una mano temblorosa. «John, ten cuidado», advirtió, su voz apenas un susurro tembloroso. «No sabemos qué podría ser». Pero John ya se había aventurado en la oscuridad, su figura recortada contra el resplandor de la noche. Los segundos se estiraron en una agonizante espera, mientras Emily y David aguardaban en el umbral, con el corazón latiendo desbocado en sus pechos. De repente, un grito desgarrador resonó en la quietud de la noche, cortando el aire como un cuchillo afilado. Emily y David se lanzaron hacia el jardín, sus voces mezclándose en un coro de terror y desesperación. Pero cuando llegaron al borde del jardín, lo que encontraron los dejó sin aliento. John yacía en el suelo, su cuerpo inerte bañado en la luz plateada de la luna, con marcas extrañas y grotescas rodeando su cuello como un collar macabro. El silencio se hizo eco en el jardín, mientras Emily y David se arrodillaban junto al cuerpo de John, sus lágrimas confundiéndose con el rocío de la noche. La sombra del misterio se cernía sobre ellos, envolviéndolos en un abrazo helado, mientras el viento susurraba secretos inquietantes entre los árboles. El destino de la familia Anderson había sido sellado esa noche, marcado por la oscuridad que acechaba en los rincones más profundos del universo. Y mientras el cielo seguía girando sobre sus cabezas, el misterio de la desaparición de John Anderson permanecía sin resolver, esperando ser desentrañado en las sombras de la noche eterna. Capítulo 2. El misterioso regreso. La noche en que John desapareció, el cielo estaba pintado de estrellas centelleantes. La familia Anderson se encontraba en su jardín, disfrutando de la serenidad de la noche. Emily, con su suéter tejido y una taza de té entre las manos, observaba las constelaciones junto a su hijo David, un joven inquieto que siempre había compartido el amor por el cosmos con su padre. De repente, un destello luminoso rompió la calma nocturna, iluminando el paisaje con un resplandor cegador. John, intrigado, se levantó de su silla y se dirigió hacia el bosque cercano para investigar. La preocupación cruzó el rostro de Emily mientras lo veía alejarse, pero John parecía tan seguro de sí mismo que no podía hacer más que dejarlo ir. Horas pasaron y John no regresaba. La ansiedad se apoderaba lentamente de la familia Anderson mientras esperaban su retorno. Finalmente, al amanecer, la policía llegó con noticias devastadoras. Habían encontrado el cuerpo de John en el bosque sin vida y con marcas extrañas. La noticia envolvió la casa en un manto de dolor y confusión. Emily y David se aferraron el uno al otro en busca de consuelo, tratando de entender cómo un hombre tan amado y respetado podría encontrarse en tal estado. Días después del funeral, cuando la tristeza comenzaba a ceder espacio a la resignación,
un suceso inexplicable ocurrió. John regresó a casa. Su llegada fue tan repentina como misteriosa. Emily y David apenas podían creer lo que veían. Sin embargo, la alegría de tener a su ser querido de vuelta se vio empañada por una sensación inquietante que flotaba en el aire. John ya no era el mismo. Su presencia, antes cálida y reconfortante, ahora parecía fría y distante. Su mirada, una vez llena de vida, ahora estaba vacía y sin expresión. Su voz, antes llena de tonos familiares, ahora sonaba extraña y mecánica. A pesar de todas las señales de advertencia, Emily y David se aferraron desesperadamente a la esperanza de que su esposo y padre había regresado de entre los muertos. Sin embargo, algo en lo más profundo de sus corazones les decía que esta no era la verdadera explicación detrás del retorno de John, y que lo peor estaba por venir. Capítulo 3. Las señales inquietantes. Después del regreso inexplicable de John, la vida en la casa de los Anderson cambió drásticamente. Aunque Emily y David intentaron aferrarse a la esperanza de que todo volvería a ser como antes, las señales inquietantes que rodeaban la presencia de John se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. David, en particular, se obsesionó con descubrir la verdad detrás de la extraña transformación de su padre adoptivo. Cada noche, mientras el resto de la casa dormía, se aventuraba sigilosamente por los rincones oscuros de la casa buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre el misterio que los rodeaba. Una noche, mientras investigaba en el desván polvoriento, David encontró un diario antiguo que pertenecía a John. Las páginas estaban llenas de notas cifradas y dibujos incomprensibles. Sin embargo, entre los garabatos, David descubrió una entrada que lo dejó helado, una descripción detallada de la extraña figura que había visto rondando por el jardín la noche en que su padre murió. Decidido a desentrañar el enigma, David continuó su investigación. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños detalles que pasaron desapercibidos para los demás. La manera en que John se movía con una rigidez antinatural, como si estuviera imitando los gestos de un humano. Sus respuestas a preguntas simples que a menudo parecían calculadas y mecánicas. Cuanto más observaba David, más convencido estaba de que su padre adoptivo había sido sustituido por algo oscuro y siniestro. Sin embargo, enfrentarse a esta verdad aterradora era solo el comienzo de su lucha por proteger a su familia del peligro que acechaba. Mientras tanto, Emily intentaba aferrarse desesperadamente a la normalidad, rechazando las advertencias de su hijo como producto de su dolor y su imaginación. Pero incluso ella comenzaba a notar los cambios perturbadores en su esposo, aunque se resistía a aceptar la verdad que se revelaba lentamente ante sus ojos. En la oscuridad de la noche, mientras la casa dormía ajena al peligro que se cernía sobre ellos, David se preparaba para enfrentarse cara a cara con la terrible criatura que se hacía pasar por su padre. Sabía que la batalla por la verdad y la supervivencia apenas comenzaba y que tendría que estar dispuesto a sacrificar todo para proteger a su familia del mal que los acechaba desde las sombras. Capítulo 4. La revelación. A medida que pasaban los días, la presencia ominosa de John en la casa de los Anderson se volvía más palpable. David, consumido por su determinación de desenmascarar la verdadera naturaleza de su padre adoptivo, continuaba recopilando pruebas de sus sospechas crecientes. Cada noche, David vigilaba desde las sombras, observando los movimientos de John con una intensidad casi obsesiva. Notó cómo su comportamiento se volvía cada vez más errático, sus interacciones con la familia más forzadas y artificiales. Cada gesto, cada palabra, parecía una imitación imperfecta de lo que alguna vez fue. Emily, a pesar de sus intentos de negar la realidad, no podía ignorar por más tiempo las señales perturbadoras que rodeaban a su esposo. Sus conversaciones eran superficiales, sus muestras de afecto vacías. Aunque se resistía a aceptar la verdad, un nudo de temor se apretaba cada vez más en su pecho.
David sabía que no podía permitir que su madre permaneciera en la oscuridad por más tiempo. Reunió coraje y evidencia, presentándole a Emily las pruebas irrefutables de que su esposo ya no era quien decía ser. Las lágrimas de Emily mezclaban el dolor y el miedo mientras las piezas del oscuro rompecabezas comenzaban a encajar en su lugar. La confrontación inevitable se acercaba rápidamente. David y Emily sabían que debían actuar con rapidez y decisión si querían proteger a su familia del peligro que acechaba en su propio hogar. Sin embargo, enfrentarse a la criatura que se hacía pasar por John sería una prueba de coraje y determinación como nunca antes habían enfrentado. Mientras la noche envolvía la casa en su abrazo oscuro, David y Emily se prepararon para el enfrentamiento final. Sus corazones latían con un miedo palpable mientras se armaban con valor y determinación. Sabían que lo que estaba en juego era más que sus propias vidas. Era la supervivencia misma de su familia y todo lo que amaban. En las sombras de la noche, el destino de los Anderson estaba a punto de ser sellado en una batalla épica entre el bien y el mal, donde solo la verdad y el coraje podrían guiarlos hacia la luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Capítulo 5. La última resistencia. La noche se cernía sobre la casa de los Anderson como un manto oscuro, y con ella la tensión que se había estado acumulando alcanzó su punto máximo. David y Emily se enfrentaban a la inevitable confrontación con la criatura que se hacía pasar por John, sabiendo que debían actuar con rapidez y determinación si querían tener alguna posibilidad de sobrevivir. Armando su coraje y fortaleza, David y Emily trazaron un plan meticuloso para enfrentarse a la criatura. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra elegida con cuidado mientras se preparaban para la batalla que decidiría el destino de su familia. Con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, se aventuraron hacia las profundidades de la casa, sabiendo que el peligro acechaba en cada sombra. Cada paso resonaba en el silencio de la noche, recordándoles la gravedad de su situación. Cuando finalmente se enfrentaron a la criatura, la verdadera magnitud de su poder y malicia se hizo evidente. La criatura se retorcía y contorsionaba en una grotesca parodia de la forma humana, sus ojos brillando con una malicia siniestra mientras se preparaba para enfrentarse a sus adversarios. David y Emily lucharon con toda la fuerza y determinación que pudieron reunir, cada golpe y cada movimiento llevando consigo el peso de sus esperanzas y temores. A pesar de la desesperación que los rodeaba, se negaron a rendirse, sabiendo que la supervivencia de su familia dependía de su resistencia. El combate fue feroz y brutal, con David y Emily enfrentándose a la criatura con una valentía que desafiaba toda comprensión. Cada golpe intercambiado era una prueba de su determinación y coraje. Cada momento, una lucha por la supervivencia en medio de la oscuridad. A medida que la batalla llegaba a su punto álgido, David y Emily se aferraron a la esperanza de que su sacrificio y valentía finalmente los llevarían hacia la victoria. Con cada fibra de su ser, lucharon contra la criatura, dispuestos a darlo todo por aquellos a quienes amaban. En medio del caos y la destrucción que los rodeaba, David y Emily se enfrentaron a la criatura con una resolución inquebrantable, sabiendo que su destino estaba sellado en el resultado de esta última confrontación. Capítulo 6. El precio del triunfo. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido en la oscuridad de la casa de los Anderson. David y Emily luchaban con toda la fuerza de su ser, enfrentándose a la criatura que se hacía pasar por John con una valentía que desafiaba toda comprensión. Cada golpe intercambiado resonaba en la noche, llevando consigo el peso de sus esperanzas y temores. La criatura, retorciéndose en una grotesca parodia de la forma humana, desató todo su poder y malicia sobre sus adversarios. Sin embargo, David y Emily se mantuvieron firmes en su determinación de proteger a su familia, incluso a costa de sus propias vidas. Con cada momento que pasaba,
la batalla se volvía más desesperada y brutal. Los muebles se destrozaban, las paredes temblaban y el aire se llenaba con el sonido de la lucha. A pesar del caos que los rodeaba, David y Emily se aferraban a la esperanza de que su sacrificio finalmente los llevaría hacia la victoria. En un último esfuerzo desesperado, David y Emily reunieron todas sus fuerzas para lanzar el golpe final contra la criatura. Con un grito de desafío, se abalanzaron sobre su enemigo, dispuestos a darlo todo por aquellos a quienes amaban. En un destello de luz cegadora, la criatura fue derrotada, su forma retorcida, desvaneciéndose en la oscuridad. David y Emily, heridos pero victoriosos, contemplaron el horror que habían enfrentado, sabiendo que habían protegido a su familia y al mundo de una amenaza más allá de su comprensión. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante a la casa de los Anderson. David y Emily, agotados por la batalla, se tomaron un momento para recoger los fragmentos de sus vidas destrozadas. Sabían que nunca volverían a ser los mismos después de esa noche de terror, pero también sabían que habían demostrado su valor y coraje en la cara del mal. Con el corazón pesado pero lleno de determinación, David y Emily se enfrentaron al futuro incierto que les esperaba. Sabían que las cicatrices de esa noche los acompañarían para siempre, pero también sabían que habían ganado algo invaluable: la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el destino les arrojara. Así, con la luz del nuevo día iluminando su camino, David y Emily se prepararon para comenzar de nuevo, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían la fuerza para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino.